Como cada semana, esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, justicia ciudadana. Y para ello tenemos a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Regional Monterrey, la magistrada presidenta, licenciada Claudia Valle Águilas Ocho. ¿Cómo está, querida magistrada? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por hacer este tiempo, estar aquí en este espacio informativo y de análisis y discusiones. También tenemos a nuestro viejo amigo, que ya tiene varias entrevistas con nosotros, el magistrado, licenciado Yaircinio. Solo será por lo de las viejas entrevistas y no viejo viejas entrevistas. De personalidad. Con un gusto de saludarle, doctor. Muchas gracias, querido magistrado Yaircinio David García Ortiz. El tema de hoy es un tema de actualidad, un tema en el que todos debemos de conocer qué hace lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cómo ha venido modificando su estructura y su forma de pensar y de hacer las cosas. Cuando hablamos de justicia abierta, mi querido magistrado, ¿cuál es el toque que le quiere dar este tribunal en base a lo que es la transparencia, la participación y la colaboración? Sí. ¿Cuál es el objeto? Básicamente el concepto de justicia abierta o tribunal abierto es un concepto que se arraiga o que se toma, se adopta de lo que es una figura administrativa o de administración de la gestión pública que se denomina gobierno abierto. ¿Qué significa el gobierno abierto? El gobierno abierto es una nueva forma de hacer políticas públicas. Es una forma de la administración pública en la cual no solamente se apuesta a la transparencia, es decir, a la exposición de la información que se genera con el ejercicio diario de un ente de gobierno, sino se apuesta también a otros dos factores de no menor relevancia, que es la participación ciudadana y la colaboración ciudadana. De esta forma, basada en estos tres ejes fundamentales, transparencia, participación y colaboración, se estructuran las políticas públicas bajo las cuales se rige la actuación de un ente de gobierno. Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el año antepasado, lanza una política de funcionamiento que se denomina justicia abierta o tribunal abierto, precisamente lo hace adoptando esos tres ejes fundamentales de la figura de la gestión pública de gobierno abierto. Entonces, estamos nosotros tratando pues de hacer ejecutivo, hacer efectivo esos pilares de la gestión pública del gobierno abierto para traducirlos en una justicia que sea cercana a la ciudadanía. Esta figura del gobierno abierto, que algunos le dan la autoría al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que en 2009, a principios de su primer mandato, precisamente promulga la transformación del gobierno de Estados Unidos como un gobierno abierto basado en estos tres ejes. En realidad tiene antecedentes un poquito más atrás y creo que el más notable es en la Gran Bretaña, cuando a finales de los años 70 la primera ministra en aquel entonces del Reino Unido lanza pues esta cuestión de transforma esta política de, dice, abrir las ventanas de la administración pública a la ciudadanía y por eso se habla de un gobierno abierto, es decir, transparente. Nosotros, si bien es cierto, en México desde 2001 con la ley de transparencia a nivel federal y las posteriores a nivel estatal, ya se trabaja en políticas de transparencia, en realidad se ha advertido que el solo hecho de la exposición de la información que se genera no es suficiente para involucrar a la ciudadanía o para hablar de efectivamente de una democracia participativa. Entonces, se trata ahora pues de establecer, aprovechando las tecnologías de la información, los avances en las tecnologías de la información, en involucrar a la ciudadanía en la propia elaboración de las políticas públicas a las cuales se debe. De ahí ese concepto. Entonces, ¿de qué se trata esto en cuanto a justicia abierta? Básicamente lo que mueve al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a implementar este tipo de políticas es lo siguiente. Yo creo que si somos objetivos,
tendremos presente cuál es la situación que guarda en términos generales el concepto o el término justicia en el psique de la ciudadanía, en la voluntad, en el ánimo de la ciudadanía. Y la verdad es que no nos va muy bien en esa calificación que puede hacer la ciudadanía del actuar del gobierno. Se califica como algo al servicio de ciertos grupos de poder, o en el caso de la materia electoral, al servicio de la clase política, en materia penal, al servicio de la clase adinerada, pero no tan abierta como para la clase popular o los delincuentes comunes. Hay un claro descontento, falta de confianza y credibilidad hacia lo que significa los órganos de justicia, apartándonos un poquito de cuál es la percepción ciudadana sobre los entes de gobierno en términos generales. No es porque pertenezcamos a otra clase, sino porque hay factores de evaluación distintos con unos y con otros, en cuanto al manejo de recursos públicos y en cuanto al manejo de la administración de justicia propiamente dicha. Está esta apreciación y no podemos hacer como el changuito del WhatsApp, así de que no veo nada y simplemente seguir trabajando nosotros en lo que estamos haciendo. Creo que no es válido, pues, no es ético, además no es moral, propiamente dicho, funcionar simplemente apartándote y alejándote un poco más de la ciudadanía conforme pasan los procesos electorales, en el caso de nosotros, de frente a una falta de información objetiva, de frente a una falta de interés de la ciudadanía también por conocer a fondo, porque esos espacios de información son llenados, pues, por los medios, la información que tenemos en general de los medios, o la calificación general que se hace de todo lo político. Hacia lo político hay una desconfianza casi podríamos decir natural de parte de la ciudadanía sobre lo que es gobierno, sobre lo que es política en términos generales. Nosotros pretendemos, a través de esta figura de justicia abierta, ¿sí?, revertir o por lo menos acercarnos un poco más a la ciudadanía, dándoles a conocer la información primero sobre nuestra existencia, sobre nuestro funcionamiento, sobre los alcances de las labores que nosotros hacemos y sobre la utilidad que puede tener este ejercicio jurisdiccional en la vida diaria y en la vida ciudadana de toda la gente de cualquier comunidad de nuestro país, a partir, claro, de la división de circunscripciones en las que está dividida el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Básicamente eso es. Por ahí nos vamos con los principios rectores de lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Nuestra presidenta, ahorita que comentaba estos principios rectores de lo que es la transparencia, la colaboración, la participación, ¿cómo lo están aplicando estos conceptos de alguna forma que la gente tenga conocimiento del tribunal? Claro que sí, con mucho gusto. Los principios rectores de esta nueva política y esta nueva forma de involucrarnos los tribunales con la ciudadanía involucran justamente la transparencia, la participación y la evaluación. ¿Cómo vamos a lograr ser transparentes? ¿Cómo vamos a lograr justamente informar a la ciudadanía? El derecho a la información es un derecho de todas las personas. El derecho a conocer sus derechos es un derecho de todas las personas. El deber de garantizarlo es nuestro, de quienes formamos parte de la judicatura. Y en este deber tenemos mucho que cambiar. Lo decía el magistrado García hace un momento. Los tribunales siempre han parecido lejanos a las personas. Nos hemos, incluso nosotros, si nos extraemos que hoy tenemos la responsabilidad de conformar un tribunal, hubiéramos pensado que los tribunales no son tan cercanos, son tan accesibles a las personas. Esto hace algunos 10 o 15 años atrás, incluso cuando estudiábamos la universidad tal vez. Eso tenía una razón de ser. Los tribunales decidían no ser tan públicos y parecer lejanos porque consideraban que así se garantizaba de mejor manera la imparcialidad de los jueces, que guardar esta distancia era sano a la justicia. Pues resulta que nos equivocamos rotundamente, porque lo que sí provocamos es que en quienes tienen la necesidad de que se respeten sus derechos, en todas las personas que pueden hacer uso del sistema de justicia, los tribunales efectivamente se sintieron muy lejanos y poco accesibles. ¿O solo accesibles a quiénes?
a los abogados, a las abogadas, a los litigantes, en el caso de la justicia electoral, solo a los partidos políticos. Y esto no es acorde a la realidad. Justamente lo comentábamos hace un momento, los tribunales electorales conocen de más juicios promovidos por personas en su calidad de ciudadanos, que juicios promovidos por partidos políticos o solo que tengan que ver con resultados electorales. Volviendo a la pregunta, ¿cómo ser más transparentes? ¿Cómo comunicar más nuestra función y cómo la desarrollamos? Haciendo que la transparencia sea total. Abrir puertas y ventanas y que ustedes entren a los espacios donde desarrollamos nuestras funciones. Para esto hemos involucrado desde luego las tecnologías de la información. Todas las autoridades tenemos la obligación de tener una ventana abierta al público y esto ha sido generalmente los portales oficiales o los sitios oficiales de Internet. Pero los sitios oficiales de Internet, si tenemos estos sitios y no los ciudadanizamos, no hablamos a través de ellos con un lenguaje entendible, pues entonces seguirá siendo solo accesible esa información para un grupo muy pequeño de personas. La labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al adoptar la política de tribunal abierto es hablar con claridad, es dejar a un lado lo técnico, lo jurídico, para dar a entender los derechos y cómo se ejercen. Si las personas conocemos nuestros derechos, cuando no sean respetados, podemos darnos cuenta y exigir en ese momento, de frente a una autoridad o de frente a otro ciudadano, el respeto a nuestros propios derechos. No tendríamos entonces que ir necesariamente ante los tribunales, no necesitaríamos lo que se llama judicializar los derechos. En estas tareas nosotros nos hemos enfocado a que las sesiones públicas de resolución, donde se toman estas decisiones de quién tiene la razón, a quién le asiste el derecho, quién ganó o no la elección, si fue legal o no el conteo de los votos, son públicas, se televisan. En el caso nuestro se pasan por internet, pero además el archivo queda ahí en una biblioteca consultable siempre. Pero no vamos a generar una carga además para que las personas que vean nuestras sesiones entiendan cuáles son las razones de lo decidido. Hemos emprendido 10 diferentes líneas de comunicación en la Sala Regional Monterrey para traducir lo que hacemos, cómo lo hacemos y a quién nos toca dentro del Tribunal Electoral a partir hoy de hashtags o etiquetas en las cuales no solo decimos cómo se construye la democracia y cómo todas las personas, no solo los partidos políticos, participamos en democracia. ¿Cómo podemos tener una ciudadanía más participativa y más incluyente? ¿Cómo las personas con discapacidad o las personas que se autoascriben como indígenas tienen los mismos derechos y las barreras que pueden existir son violatorias de derechos y las pueden reclamar? ¿Cómo tienen derecho a una defensoría pública, por ejemplo? ¿Cómo desde que llega una demanda, por dónde transita ese escrito de demanda hasta llegar a formarse un proyecto de resolución entre quiénes se discute, cómo se discute, cuándo se discute y al final cuándo se vota en una sesión pública? El tránsito de un documento, demanda, escrito o petición, ¿a qué manos llega y a quién le toca atender? ¿Cuánto tiempo nos llevamos para ello? Esto es abrir nuestra casa, las puertas y las ventanas, porque prestamos un servicio público a la sociedad, el servicio de administración de justicia. La justicia no es de los tribunales. La justicia debe estar accesible a las personas. Los tribunales solo tenemos el deber de hacerla accesible. Hay que hacerla ciudadana, hay que hacerla transparente y hay que permitir que este diálogo se dé en dos vías, porque solamente así se entabla un diálogo. La ciudadanía, la sociedad, los destinatarios del sistema de justicia nos tienen que decir cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Y abriremos justamente, ya contamos con ello, con un espacio de evaluación abierta a la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo meridianamente bien? ¿Cuándo cumplimos o no las expectativas que se tienen del sistema de justicia? Porque el sistema de justicia electoral no solamente decide juicios y recursos, también nos corresponde difundir los derechos de ciudadanía para que contemos con una ciudadanía más participativa, más incluyente, para que el voto se ejerza de manera informada. Cuando obtenemos la información, podemos tomar decisiones de fondo. Eso también nos corresponde como tribunales y a eso estamos comprometidos a ser tribunal abierto. Ahorita, magistrada Claudia Valle, que comentaba de cómo se ha transformado el deber ser y la actuación de los tribunales. Porque antes pues teníamos lo que es la justicia ciega. Incluso la diosa Temis estaba vendada, ¿no? Pero los tiempos han cambiado, ¿eh?
ya esa venda que tenía la diosa Temis, nuestra diosa de la justicia, pues ahora las necesidades se han ido transformando. Eso, pues ahora es más responsabilidad porque ya te están viendo todo lo que, como usted dice, toda la casa, hasta los últimos rincones de la casa, ¿no? Ya se acabó lo oscurito, que el magistrado o los magistrados se encerraban a discutir cualquier contienda, y después pues solamente tenían acceso las partes involucradas. Esa metamorfosis, cómo ha cambiado y cómo la han hecho cambiar? La han respetado. Y más a ustedes, ahora que piden a la ciudadanía la transparencia y lo que es la participación y la colaboración. Esto es un cambio radical a las Sí. teorías de la escuela clásica que nosotros llevamos en el siglo XX, ¿no? Sí, sin duda es un cambio radical y es un cambio muy necesario. Vivimos en una sociedad que reclama y reclama con total derecho saber qué se hace con el dinero público, qué hacen sus jueces, qué hacen sus legisladores, qué hace la administración pública. Y hoy nosotros, como funcionarios públicos, tenemos un deber mucho más firme, hacer más entendible nuestra labor, dejar más claro que tenemos la casa aseada, que estamos haciendo lo que nos corresponde y cuáles son los parámetros bajo los cuales se deciden los litigios que nos llegan. En el caso de los tribunales electorales, nada menos y nada más que las elecciones, las reglas de competencia, la fiscalización de los recursos públicos, interesa a todos, no solamente interesa a los partidos políticos como mencionábamos antes. La casa tiene que estar con cada cosa en su sitio y funcionando perfectamente. Ese es nuestro deber y créame que lo asumimos con total responsabilidad. La ciudadanía tiene que conocer mejor la tarea de los jueces para que la evalúe con todos los elementos necesarios. Para evaluar hay que conocer y nosotros queremos que nos conozcan y nos conozcan a fondo. Hoy todos los jueces en México estamos llamados a ello. El Tribunal Electoral es la primera institución de justicia en la República que se une a este reto de ser tribunal abierto. Yo creo que es una invitación a todo el sistema de justicia de todos los órdenes, que abramos estas puertas y estas ventanas de comunicación y que nos sometamos a una evaluación. Que las razones ya no solamente se conozcan cuando se lee una sentencia o lo que los medios dicen que se decide. Que tengamos esta fuente inagotable de datos de cuánto cuesta la función jurisdiccional, qué recursos se aplican, cómo se fiscalizan y periódicamente además cómo estos números en lo jurisdiccional y en lo administrativo se van moviendo para que sean evaluados. Nosotros tenemos total apertura a ello. Pues una de las formas en que actualmente se rinden cuentas no solamente es esta disposición de información permanente en las redes sociales, que hoy son una forma de comunicación de los propios tribunales, también rendimos informe de labores y estos informes de labores que antes se quedaban también en este espacio de a quienes más les interesaba, que eran los órganos de vigilancia y de disciplina del propio Poder Judicial de la Federación, hoy también queremos que lo conozca la ciudadanía. Hoy damos cuenta de que en el último proceso electoral, donde la Sala Regional Monterrey conoció de las elecciones en 3 de las 8 entidades que conforman la segunda circunscripción, que nos compete a nosotros revisar, 514 asuntos fueron resueltos. De estos asuntos, desde noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016, rendimos un informe anual y por eso se enmarca en este periodo. Realmente las elecciones ocurrieron en un periodo mucho más breve, pero en este periodo del cual rendimos informes fueron 514 los asuntos, la mayoría de ellos relacionados con las elecciones de Aguascalientes, de Zacatecas y de Tamaulipas, elecciones altamente competidas, en donde en varios de estos municipios, particularmente que fueron el mayor número de impugnaciones que recibimos elecciones municipales, en no menos de 6 u 8 casos, la diferencia porcentual era menor a un punto. Hubo elecciones que se decidieron por una diferencia de 4 votos. En estos casos, la tarea de los tribunales electorales es crucial, porque va más allá de definir un ganador y un perdedor. Vamos a cuidar el interés de la sociedad para que se respete el voto de todas y de todos. Por eso es importante que se conozca nuestra labor. ¿Cuántos días promedio nos tardamos en resolver estos casos? 10.19 días. 10 días, menos de 11 días en promedio. En el ejercicio anterior, la sala había registrado 11.3 de días promedio.
Cada año buscamos ser más céleres en la resolución de los asuntos, sin escatimar desde luego el estudiar el expediente al completo. Esta es una forma también de responder a la ciudadanía. Justicia pronta, es justicia oportuna, es justicia completa la que tenemos que ofrecer a la ciudadanía. Definitivamente. Y en esa responsabilidad que ahorita comentaba aquí la magistrada Valle, de apertura y ser tan minuciosos en lo que es el trabajo de mucha responsabilidad, porque de un punto porcentual, pues se definen muchos destinos y muchas actitudes. Sí, son cosas que necesitamos hacer llegar a la ciudadanía de forma clara, de forma que lo entienda, de forma que despierte el interés por saber más. Fundamentalmente ese es el gran reto. Nosotros, bueno, así yo ahorita imaginaba sobre la casa estamos invitando a que conozcan la casa, una casa que es totalmente de cristal y que debemos de tenerla limpia y demás, pero de poco serviría que invitáramos a la casa a alguien o que te invitaran a una casa, te abrieran una casa cuando los integrantes de la familia hablan polaco, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces básicamente es lo que sucede. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros es hablar en español claro, español ciudadano, no español para abogados. Como quiere la gente, ¿no? Sí, como se conocen las cosas, como se deben de decir las cosas para que la ciudadanía entienda. Porque solamente hablándoles en el mismo canal de comunicación, creo que la mayoría de quienes hemos estudiado a nivel medio superior, sabemos perfectamente cómo se integra el círculo de comunicación y debe de haber un lenguaje en las dos vías, es decir, el lenguaje es fundamental para que exista la comunicación en dos vías, ¿sí? Debe ser el mismo lenguaje. Entonces, hablando del mismo lenguaje, solamente así vamos a recibir nosotros creo ya se va abandonando un poquito esa postura, pero la tan temida crítica, ¿sí? Por los entes de gobierno. El miedo a la crítica. Ese miedo ya quedó atrás. Para nosotros ya es prueba superada. Lo que estamos precisamente ahorita es incentivando la crítica constructiva, la crítica objetiva, y para ello necesitamos darle a nuestros críticos los insumos, que es la información necesaria, para que emita una crítica que nos apoye a mejorar en nuestras políticas públicas de funcionamiento, ¿sí? Nosotros hacemos foros donde ponemos sentencias, traemos académicos, servidores públicos, jueces, ciudadanos, estudiantes, y decirles, aquí están nuestras sentencias, por favor dime cómo puedo mejorar. Y lo hemos hecho de esos foros tal vez 2 al año, ¿sí? Para retroalimentarnos y crecer solamente de esa forma. Entonces, esa es la participación y la colaboración ciudadana. Es decir, que la propia ciudadanía nos diga qué necesita saber, qué necesita de nosotros para que nosotros podamos dar. Y eso solamente se hace bajándonos de ese pedestal en el que estaba antes la judicatura, es decir, entre más bonito hablo, quiere decir que soy más inteligente, puedo decir latinazgos, que nadie me va a entender, pero suenan apantalladores. Hasta latín. Ahora se trata, latín y lámina acanalada. Ahora se trata pues de hablar a la ciudadanía como se debe. Así se debe de hablar. En términos normales, castellano, español, ciudadano. Solo de esa forma vamos a recibir el mensaje que necesitamos como entes de gobierno, como prestadores de un servicio público. Tal. ¿Sí? Solamente nada nos hace diferentes a cualquier servicio. Y necesitamos esa red. Pues yo creo que los voy a invitar nuevamente a otro programa. Que hay muchos temas importantes que hay que agotar. Yo le decía que una sesión pública a nosotros le da para un programa completo, con solo uno de los temas que pudiéramos ver en un expediente. Si los medios quisieran explotar esa beta, estaría fenomenal. Pues así se va a hacer, mi querido magistrado Jairzinho García. Siempre un placer, doctor Estil. Magistrada, presidenta, Claudia Valle. A sus órdenes. Los magistrados anteriormente, pues se veía a veces los que éramos estudiosos del derecho y veíamos a un magistrado a veces con actitudes distintas e inalcanzables, ¿no? Los tiempos han cambiado. Aquí tengo a los magistrados, a las máximas autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una forma muy clara, precisa, veraz y amable. Acérquese al Tribunal Electoral y tenga la certeza de que casa está abierta para ustedes.